Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero Dominical en Mega TV. Domingo 31 de marzo. Culmina la conmemoración de la Semana Santa, esa fecha de tanto peso en la tradición cultural y religiosa paraguaya. Un feriado largo que además reivindica la potencia, el nivel de inserción profunda de la Iglesia Católica paraguaya. Ustedes saben que esta expansión mundial de otras miradas cristocéntricas que no son precisamente católicas también van erosionando de alguna manera la base y el predominio que históricamente desde los tiempos de la invasión de América ha tenido la Iglesia Católica, sobre todo esa pesarosa, doliente, punitiva Iglesia Católica romana, sí, pero con cierta sazón española. Ha sido un fin de semana de otros duelos también. La desaparición física del doctor Mime Velázquez, que sorprendió a mucha gente. El doctor Mime, un conocido y prestigioso neurólogo, que también era un hombre de medios de comunicación, muy conocido, muy popular, a veces controversial, sobre todo cuando empezó a caminar el territorio difuso de las terapias canábicas, donde aplicando medicina y ciencia trató de cerrar la brecha de los prejuicios y de los enormes intereses creados en desarrollar o impedir el desarrollo del cannabis industrial en Paraguay. Cambiar la póliza de lo que hoy significa el cannabis vulgo marihuana en Paraguay. Además, ha fallecido el maestro Martín Almada, un hombre importante para definir la lucha por la memoria histórica del Paraguay. Es el hombre que descubrió los archivos del terror, un acervo de fichas y de documentos que hablaban de las operaciones de la policía política en tiempos de dictadura. Ese acervo hoy día está integrado a un museo de la memoria que funciona en la sede del Poder Legislativo. Martín Almada, cuyos orígenes lo ubican en San Lorenzo, y su pecado a ojos del gobierno de aquel tiempo fue el intento de cooperativizar a docentes y formar la villa del maestro. Aquellos intentos cooperativos de formar un capital social de raíz profesional terminaron costándole cárcel, tortura para él y para su esposa, que falleció bajo tormentos policiales. Una historia muy dura, también de exilio finalmente. Martín Almada, sin dudas el rescate de la memoria, la reconstrucción de nuestro pasado reciente, que es una deuda todavía pendiente, le debe mucho a su tenacidad, a su capacidad de lucha. Ha fallecido también este fin de semana Martín Almada. Un fin de semana donde lo vimos al Papa presidiendo algunas ceremonias propias de la conmemoración de la Semana Santa en Roma, pero reducido en sus posibilidades de participar. Declinó de presidir el Vía Crucis, dado que su estado de salud no se lo permite, pero sí estuvo presente en otras ceremonias, dejando siempre su mensaje valiente, reflexivo, profundo, recordando particularmente, para lo que hace al acontecer del mundo en este momento, a la situación que todavía no tiene final en Ucrania. Amigos, esta noche nos proponemos dedicarles un buen tiempo a una cuestión demasiado cercana y, por lo general, de mucha recompensa. ¿No le pasa a usted que a veces dejó olvidado el teléfono en algún lugar, en el escritorio, en la mesa, en la casa, y usted comienza a caminar y se siente incómodo con las manos vacías, porque esto ya es parte de su ser normal? Usted camina y va incluso al baño para
siempre en compañía del teléfono. Puede faltar papel higiénico, pero el teléfono no. Y esto sin duda nos trae, es un aspiracional social el teléfono, es un aspiracional social. Tener un teléfono es casi pertenecer, poder comunicarse, estar, ser incluido, ser excluido. Todo pasa en parte por tener un teléfono, pero tantas retribuciones, tantas referencias también tienen un reverso de la moneda, y en ese reverso de la moneda arriesgamos privacidad, arriesgamos la seguridad de nuestros datos bancarios, nuestro dinerito guardado en el sistema bancario. Nuestros niños también entran en riesgo cuando el uso excesivamente frecuente del celular como parte del cotidiano de la familia hace que al pequeñín de la familia no se le pueda negar un teléfono tampoco. Normalmente, en la construcción típica de nuestros proyectos familiares, el primer teléfono con el que tiene contacto asiduo el niñito, inclusive todavía en su carrito de bebé, es el teléfono de su madre. Es el gran calmante cuando la madre va al supermercado, por ejemplo. Es una escena absolutamente normal ver a una madre, quizás acompañada de un hijo un poquito más grande, con su propio plan de compras del pequeñín, pero el más chiquitito va en esos carritos adaptados con el celular en la mano. Es decir, que esta experiencia de contacto con el teléfono celular arranca cada vez más precozmente y se convierte en una adicción. Por eso, muy a pesar suyo, hay compañías telefónicas, hay plataformas telefónicas que semanalmente nos dicen: esta semana usted usó 12% más, esta semana bajó un 7%, porque a la propia industria que vive de esto le preocupa el uso excesivo de celulares. Nos acompaña hoy el ingeniero Miguel Ángel Gaspar, cuya presencia celebramos y agradecemos, porque es una persona que tiene una ejecutoria rectilínea y muy clara con respecto a su vocación de ser una especie de alarma viviente de los riesgos de la informática en general, pero de la informática portable, omnipresente en nuestras vidas de manera particular. Él hoy nos va a mostrar vulnerabilidades y riesgos que tenemos que traer a la superficie en la medida que lo declaramos inevitable. Decimos: ¿y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer si tengo que dar mis datos? A veces nos entregamos a las aparentes inevitabilidades de los pactos que tenemos con el teléfono, con la computadora, y entramos en un territorio de riesgo. Grandecitos como somos, ya la vida nos golpeó, ya nos caímos, ya nos dimos de narices, ya nos volvimos a levantar. En esos muchos momentos en los que dijimos: aquí se acabó todo, al día siguiente volvió a salir el sol y volvimos a empezar y volvimos a recuperarnos. Eso nos pasa cuando tenemos 20, 30, 40, 50 o más años. Pero a un chiquito de 7, 8, 9 años, una experiencia extrema como consecuencia del uso inocente del celular lo puede marcar muy mal por el resto de su vida. Vamos a hablar de estas cosas con el ingeniero Miguel Ángel Gaspar. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Mi amigo querido, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por las palabras tan taxativas y exactas para referirse a lo que tratamos de hacer. Esta semana recordé nuestra entrevista radial porque estamos en una álgida discusión con un grupo de psicólogos españoles. Hay ahora una nueva tendencia en un grupo de psicólogos. En España las cosas están muy duras para el tema de los celulares en el aula, así como Reino Unido, Irlanda, Francia incluso hace mucho más tiempo. Y hay una nueva era de psicólogos, un poco advenediza para mi gusto, en donde niegan la existencia de la ciberadicción, pero cuando analizamos el contexto de lo que ellos proponen, por ejemplo, le preguntamos: vos estás usando la palabra ciberadicción y negándola, pero en ninguna parte de tu estudio hablas de la cibernética. Y es lo que hablamos el otro día. No es solamente un frente al que tiene que preocupar a las familias, a todos, a los niños, a nosotros mismos, que puede ser el frente de los ciberdelincuentes o los problemas con la tecnología, sino que esta propia tecnología fue desarrollada para recolectar información de forma invasiva. Y eso es lo que tratamos de enseñar a la gente. No se trata de prohibir, sobre todo a los mayores de edad. Vos querés usar el teléfono, perfecto. Pero si yo te demuestro que tenés
más de 56 sensores que están recolectando información tuya en cualquier momento, quiero que me expliques por qué, si la demostración está hecha, te vas a sentar con 4 teléfonos en una reunión empresarial secretísima, contando todo lo que vas a hacer como plan y estrategia con los teléfonos presentes. Por eso hay empresas en donde hoy usted se va a tener una reunión de este tipo y piden que deje los teléfonos fuera del habitáculo donde se va a tratar un tema importante. A ver, y eso más allá de un protocolo, ¿requiere de ciertos requisitos? ¿El teléfono entra a una jaula de Faraday, por ejemplo? A una bolsa de Faraday o jaula de Faraday, exactamente. Ajá. Cuando estuvimos por Colombia, fuimos después de una disertación a una reunión empresarial y allí ya varias empresas grandes, sobre todo relacionadas a tecnología, han tomado este ejemplo. Entonces te entregan una bolsita de Faraday, que es una bolsa en donde una vez que el dispositivo está dentro, no entra ni sale ondas de radio. Entonces dejas el dispositivo allí y adentro es todo papel y lápiz. Le contaba yo en la entrevista anterior, creo que fuera de la entrevista, que atendimos un caso aquí en Paraguay a un cliente para el cual hicimos un hacking ético porque nos contó que había habido filtración de datos. Ajá. Imagínese usted una empresa de 800 puestos de trabajo, después de casi 2 meses de auditoría, encontramos que uno de los puntos de filtración era la sala de reuniones en donde uno de los encargados técnicos había sido despedido ya por algunas prácticas un poco vidriosas y sus credenciales y acceso a la red no habían sido auditadas. Entonces él seguía teniendo acceso a la sala de reuniones y en la sala de reuniones había un proyector de estos súper profesionales con micrófono, parlante e internet. Entonces él se metía al proyector y de allí levantaba el micrófono y grababa lo que pasaba en la sala. Así que cualquier ficción a veces es superada por la propia realidad y lo que tiene que ocuparnos en nuestro país es que más a menudo vamos a ver casos de este tipo para los cuales muchas veces no estamos preparados. Es interesante, ingeniero, instalar eso en el ámbito de la empresa, de las empresas que manejan información sensible, formulaciones, decisiones financieras, contrataciones, descontrataciones, en fin, medidas de alto impacto dentro del quehacer que tienen. Pero cuando vamos al campo de lo individual, nuestra mirada complacida hacia el teléfono en particular es probablemente lo que más habilita a las distintas aplicaciones a tener un acceso excesivo a nuestros movimientos y a nuestros usos. En una oportunidad usted me había contado que estos programas de retoque de selfies, por ejemplo, que se hicieron muy populares en un momento, así, caramba, pero ¿quién no quiere presentar un mejor aspecto de sí mismo, tanto de efectos sociales, románticos, o una buena foto tipo carnet para un currículum? Uno lo retoca y uno también estaba regalando datos identitarios. Mire, voy a resumirle la historia porque esto se lo contamos siempre a la gente. Yo creo que el conocimiento es el arma más poderosa para que la gente pueda tomar decisiones entendidas, como decía mi padre, que era un humilde maestro rural. La historia de la recolección de datos comienza en 1948, cuando Norbert Wiener plantea lo que hoy conocemos como cibernética. Lo que este señor quiso hacer es: yo quiero analizar cómo se comunican los sistemas vivos para poder replicar eso en máquinas mecánicas o digitales que puedan servir al ser humano. Por eso hablamos de brazos cibernéticos, cuando una persona tiene un implante que funciona como su mano, porque cada uno de los conectores es un sistema vivo que se conecta con la otra parte que se desconectó. Ese señor se dio cuenta que iba a necesitar muchos datos, demasiados datos. Luego viene el advenimiento de Internet y en 1994, 4 años después, aparecen las cookies, que hasta hoy conviven con nosotros, grandes chismosos o chismosas de Internet que se ponen en el navegador entre la plataforma y el usuario y recolectan información del usuario para informarla a las plataformas. Fue la primera vez que se automatiza este proceso de recolección de datos que tenemos hasta hoy. Esperamos que este año o el año que viene definitivamente se den de baja las cookies.
Hubo una experiencia muy interesante ahora en la Unión. Hay un proceso en ese sentido. Sí, hay. ¿Sí? Porque vio que tuvimos el año pasado, en junio del año pasado, la promulgación en la Unión Europea de la Ley de Regulación de Inteligencia Artificial. Y luego tuvimos la Ley de Medios Digitales. Y esta Ley de Medios Digitales, hecha la ley, hecha la trampa, obligaba a dejar las cookies de lado. Pero ¿qué hicieron las empresas? Mira, nosotros a partir de ahora tenemos cookies. Si querés ver este contenido sin pagar y sin suscribirte, tenés que aceptar las cookies. Claro. Eso demuestra la monetización de los datos recolectados. Y uno podrá decir, ¿cuántos datos lo que puede recolectar un par de cookies? Para que la gente sepa, los dos sets de datos más recolectados son el historial de navegación y la libreta de direcciones. A partir de ella pueden hacer lo que quieran, como por ejemplo trazar perfiles. Luego viene el siglo XXI y todo esto de la cibernética, las cookies y demás se recontraautomatiza con los famosos sensores. Traje hoy 3 teléfonos, el mío más los de laboratorio, para poder mostrarles. Estos teléfonos, este es un G6 que tiene ya 7 u 8 años, esto tiene más tiempo todavía, y este es un teléfono de última generación. Este teléfono tiene cerca de 89 sensores y el más viejo tiene cerca de 70 sensores. Cada sensor recolecta información de una u otra forma, luz ambiente, Bluetooth, micrófono, cámara, magnetómetro, lo que fuera. Tratan esa información dentro del dispositivo, la aplicación que lo recolecta, y comparte esa información con otras aplicaciones. Entonces, lo que tenemos que entender hoy, como bien usted dice, vamos incluso hasta el baño con el teléfono, que cada vez que deambulamos con el teléfono por la casa, por la calle, las plataformas están intercambiando entre ellas nuestra información comportamental. 89 sensores, y la mayoría de ellos tienen que ver con el diseño de la plataforma. Cuando Android diseña, ajusta, actualiza su plataforma, incluye esos sensores como diciendo, bueno, necesito esto para Exacto. funcionar y para proveerte los satisfactores que vos esperás encontrar en el teléfono, en la experiencia de uso. Pero hay letra chica en la cual esa información a la que se accede por los sensores termina en el banco de datos de McKinsey, Android, de alguna empresa especializada. Exacto, Android, Apple, Huawei, Omo, cualquiera de los teléfonos. Lo que pasa es que a medida que el hardware fue bajando de precio, porque recuerdo, yo cumplí 50 hace 2 semanas, en mi época cuando yo comencé con esto, un escáner A4 salía cerca de $4.000. Hoy no existe más, ya viene con la impresora, te tiran por la cara, sale $30. Claro. Entonces el hardware bajó de precio y eso ha permitido el desarrollo de nueva tecnología. Y cada fabricante desarrolla e implementa sensores, algunos que son propios de ellos, como por ejemplo Apple, con un sensor que se llama un sensor de electrodérmica, que permite que cada vez que sudemos, ellos hagan una pequeña estimulación con niveles de electricidad imperceptibles para nosotros, pero que permiten detectar enfermedades, problemas con las pulsaciones, información médica sensible. Y eso es propio de Apple, por ejemplo. Hay sensores que vinieron a revolucionar la forma en que nosotros caminamos y vemos lo que nos interesa, porque no hace falta que interactuemos con el teléfono. Es decir, Enrique Gamarra va por una vereda al lado de un conocido shopping y de repente el giroscopio del teléfono de Enrique Gamarra hace un giro de 90 grados, el teléfono automáticamente, si tiene internet o cuando tenga internet, va a consultar frente a qué se quedó, porque va a grabar esa geolocalización y va a ver que usted se quedó frente a una vidriera que corresponde a una tienda de hombres donde hay liquidación de trajes, y muy posiblemente usted comience a recibir publicidad de trajes por ese movimiento. Entonces imagínese usted la cantidad de sensores que son necesarios y que están presentes para cualquier cosa que podamos hacer. Por ejemplo, que nos pongamos a leer y que bajemos la intensidad de la luz, o que tengamos más luz para hacer tal cosa, o las páginas que abramos a la mañana antes de salir. Es decir, convierten las variables en indicadores y los indicadores en patrones de uso, conducta y comportamiento. Ingeniero, habíamos conversado en una oportunidad del tema de que a veces la gente comenta, o teniendo un teléfono en la mesa, 2 amigas dicen, che, se casa fulanita, ya compraste un vestido, y después en su siguiente paseo por Instagram comienzan a
a recibir productos, servicios y ofertas de ese tipo. ¿El celular nos escucha? Nos escucha, nos siente. El micrófono es uno de los sensores que tiene el dispositivo. Entonces, cuando nosotros aceptamos tener el teléfono en la mano, olvídese de haberle instalado ninguna aplicación más que el sistema operativo. Si leyéramos o leyésemos las condiciones de uso y las políticas de privacidad del sistema operativo, Android, Apple, lo que fuera, vamos a darnos cuenta que esas condiciones de uso y políticas de privacidad dicen que, bajo el eufemismo de la mejora en la atención al cliente, nosotros autorizamos la apertura de ráfagas de micrófono, de cámara, de filmadora, de lo que fuera, para capturar ciertos momentos y ante ciertos eventos, algunos de ellos comerciales. Por ejemplo, el micrófono ante ciertas o determinadas palabras. Si escribimos un correo, la incorporación de ciertas palabras disparadoras, como por ejemplo vacaciones, ropa, bicicleta, auto, también, lo cual significa que si yo le escribo un correo a usted, ya sea por el teléfono o por la plataforma, ese correo no es secreto. Si yo le escribo a usted un correo, suponiendo que usted tenga una agencia de viajes, querido Enrique, me gustaría ir de vacaciones con la familia para julio, sé que tenés una agencia de viaje, podrías planificar unas vacaciones, automáticamente después de enviar ese correo, yo voy a empezar a recibir otras publicidades de vacaciones, siendo que en teoría el correo es secreto. Entonces, claro que nos escuchan, pero no solamente por el micrófono, sino por todos estos sensores que permiten tener una mejor trazabilidad del comportamiento de la persona. Hay una universidad alemana, creo que era en Düsseldorf, si mal no recuerdo, que antes de la pandemia ya había hecho una serie de experimentos para perfilar a una persona y obtenía mejores resultados con 6 horas de uso de teléfono que con 10 terapias de psicólogo de esa misma persona. Bueno, fascinante y al mismo tiempo elegantemente agresivo. Porque, ingeniero, ¿qué pasa cuando uno, digamos que cuando comienza a leer esos contratos de términos de uso y se toma la paciencia de leer y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, y no acepta, ¿qué pasa con el teléfono, con el servicio? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No conozco gente que se lea toda la letra chica, pero supongamos que sí. Para hacerlo hoy día, teniendo instaladas la mayoría de las aplicaciones que usa el común de la gente, necesitaríamos, según una estadística publicada hace poco en Infobae, unas 40 horas semanales para leer todos los cambios y condiciones de uso y política de seguridad. En el año 2016, cuando comenzamos a hablar desde la ISOC, la Sociedad de Internet, sobre una nueva ley de datos para Paraguay, que ahí comienza todo esto, hicimos un experimento, 2016, presentamos 200 aplicaciones paraguayas hechas por paraguayos, bancos, financieras, cooperativas, clubes, y demostramos que el 98% recolectaba datos sin decirte qué hacían con esos datos, cosa que no ha cambiado mucho al día de hoy. Pero hicimos un experimento muy interesante, llamé a un amigo que está en Francia, con la diferencia de hora, y le dije, necesito que instales un metro en tu teléfono, una aplicación para medir distancia. Listo. Él estaba en Francia, nosotros en Asunción y comenzamos el proceso de instalación. Entramos al Play Store, los dos con Android. Entré al Play Store. Entra él, usted está a punto de entrar en la aplicación, tal cosa, pero en francés, ¿no? Listo. Buscamos la aplicación, busqué yo, buscó él. Esta aplicación puede que le pida tal cosa, tal cosa, tal cosa. Listo. Instalé yo, instala él. Esta aplicación va a instalar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Cuando terminamos de instalar, él había sido notificado incluso de dónde quedaba la Oficina de Defensa del Consumidor por si él negaba los permisos y la aplicación que se ofrecía como gratuita no le funcionaba. Claro. Nosotros en Paraguay instalamos sin que nos saliera ningún tipo de advertencia. Entonces, para que estas decisiones, como yo no quiero que me tomen este dato o tal cosa, funcionen, tenemos que tener primero una ley de protección de datos personales y segundo una autoridad de aplicación. Exactamente. Que a donde podamos ir y decirle, hoy recordemos que tenemos la ley 6534, que es la ley de protección de datos personales crediticios, que funge de ley de datos personales porque derogó la 1682 y entonces esa característica de ente de aplicación le corresponde al Banco Central del Paraguay y a SEDECO. Ingeniero, tengo que hacer una pausa y a la vuelta me gustaría que podamos hacer algunas pruebas, algunas corroboraciones
a través de su teléfono, como para que eso de alguna manera replique un poco la experiencia de mucha gente que hace lo mismo, pero sin estar consciente de lo que eso implica. Muy agradecidos por su presencia. Vamos a ir a una breve pausa en esta edición del Tablero Dominical. Amigas, amigos, retornamos a este capítulo del Tablero Dominical, en el cual estamos en compañía del ingeniero Miguel Ángel Gaspar para hablar de los riesgos implicados en la tenencia y uso regular de un teléfono inteligente, de una notebook, sobre todo de nuestros niños, que encuentran una serie de recompensas, estímulos y satisfactores contenidos en el maravilloso mundo de los juegos, en el engañoso lenguaje de la gratuidad presunta. En fin, transitar por estos territorios requiere de un acto de responsabilidad. Tenemos que primero tener la conciencia de los riesgos por los cuales pasamos con el mero uso de estos aparatos, para ir caminando en conjunto y creando presión ciudadana positiva para que haya legislación y regulación. Las regulaciones son más que necesarias, porque la estupenda agresividad que tienen las telcos, las compañías de telecomunicaciones y los desarrolladores de software, y particularmente aquellos que las hacen para las grandes plataformas celulares, es tremenda, es imparable. El exceso es la medida, y solamente una ciudadanía informada, padres informados principalmente, empleadores, incluso encargados de informática, que necesitan también actualizarse y advertirse debidamente de este tipo de cosas, esa masa humana activada con una perspectiva diferente podría darnos el beneficio de que tengamos leyes adecuadas y una autoridad de aplicación a la que recurrir en caso de que alguna vulneración grave haya sucedido. Ingeniero Gaspar, vamos a entrar ahora en el territorio de las pruebas. Así es. Sumando nada más a lo que muy bien estaba usted comentando, hoy tenemos un actor más, que es la inteligencia artificial, que es una herramienta que yo supongo que va a ser un cambio tan grande como lo fue Internet en su época. Y recordemos que el año pasado cerramos el ciclo lectivo con 4 o 5 colegios en donde los chicos encontraron una herramienta que se llama DeepNudes, que ya fue desalojada de Telegram, pero que la encuentran igual en TikTok, en Discord, donde ellos se esconden. Y esa aplicación sirve para que una vez que capturen el rostro de una niña, porque sobre todo es para mujeres, ataca a mujeres, o tomen la fotografía de una red social donde la han subido los propios padres o el colegio, puedan convertir ese rostro en una fotografía pornográfica o en una película pornográfica en donde esa niña termina siendo la actriz. Y no es una composición tipo Photoshop, eso quiero aclarar a la gente. Es un montaje con inteligencia artificial en donde parece que esa persona en realidad estuvo ahí por lo bien hecho que está. Claro, entonces, o sea, para hacer nivel de perfección. Exactamente. Mire, algunas muestras que quiero hacer para que entiendan lo que es cuando hablamos de los sensores. Allí está el teléfono, perfecto. Hay una aplicación muy interesante que se llama mydevice.info, que la voy a abrir acá. Este es nuestro teléfono de prueba, para que puedan entender. Es una aplicación no invasiva, casi nada invasiva, tiene unos videos de muestra de publicidad, pero vale la pena, porque en esta aplicación mydevice.info podemos ir destripando de a poco nuestro teléfono, ver la batería, el almacenamiento, cosas que el sistema operativo no va a mostrar. Ahora, cuando vamos a la parte de sensores, este es un LG G6, bueno, ahí está la publicidad, ya va a salir, sorry.
Fíjense que en este teléfono que tiene tantos años me muestra que tengo 50 sensores. 50 sensores en este telefonito. Acelerómetro, velocímetro, magnetómetro, y a medida que voy yendo para abajo me muestra sensores de luz, de proximidad, luz ambiente, presión atmosférica, acelerómetro otra vez para el tema de la localización con el giroscopio, magnetómetro. Entonces, ¿por qué es importante entender cómo funciona el tema de estos sensores? Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a cerrar My Device, lo pueden descargar, My Device Info. Y yo tengo una aplicación que se llama Access Dots, que hoy en día, dicho sea de paso, los teléfonos de alta gama ya traen incorporado este servicio. Apple, en el modelo que usted tiene, en la versión anterior ya lo traía. Access Dots o puntos de acceso, lo que hace es que cada vez que alguna aplicación abre o la cámara o el micrófono, le deja ver en la parte superior derecha un píxel del color que usted decida para saber que está abierta la cámara o el micrófono. Entonces, voy a abrir WhatsApp, que es de lo más invasivo, o la cámara primero. Abro la cámara y cuando yo cambio la cámara posterior por la cámara frontal, automáticamente acá tengo un punto rojo arriba que me indica que la cámara está levantada. Lo grave de esto es que este es el teléfono de prueba. Esto está en laboratorio, en el escritorio, y muchas veces sin que el usuario pueda ver la cámara, el punto rojo se prende. Eso quiere decir que alguna de las aplicaciones que tiene permiso justamente para medir esto está abriendo la cámara. Y cuando hablamos de micrófono, vamos hasta WhatsApp, por ejemplo, la aplicación que más usamos, me voy a mandar un mensaje a mí y fíjense, automáticamente se abre un punto azul que yo configuré como azul acá arriba, que es el indicador de que mi micrófono está abierto. Misma historia, usted tiene el teléfono en reposo y ve que la luz azul se prende. Es porque alguien más, alguna aplicación, está abriendo el micrófono justamente para escuchar lo que pasa allá. Esto es Access Dots, es una aplicación que les puede servir, y la otra es My Device Info. Ingeniero, y cuando uno detecta eso y lo considera riesgoso por la situación en la que está, ¿cómo hace para cancelar eso? Muy buena pregunta. Primero, descontemos ya el marco legal, porque es a donde deberíamos recurrir. Mirá, instalé esta aplicación y está pasando esta situación. Las multas que vemos a las plataformas son justamente por el uso abusivo e invasivo de este tipo de cosas. Pero si no podemos, pero eso requiere cierto entrenamiento, usar aplicaciones como esta, como NetGuard, que es una aplicación que nosotros utilizamos es un firewall, un supervisor de apertura y cierre de puertos. Esta fue una de las aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, para el tema de ParkSim. ¿Se acuerdan? Nosotros hace un año avisamos no solamente que era insegura, sino que recolectaba más datos de lo que debía recolectar. Entonces, una vez que la aplicación esté instalada y configurada, yo aquí le voy dando acceso a lo que quiero que salga o no a Internet. Y automáticamente, como yo recién abrí todo esto, si yo miro mi reporte acá arriba, me dice My Device, intento de acceso a Internet, y ahí me cuenta qué parte del dispositivo trató de entrar a Internet y que fue bloqueado por el acceso que yo no le di. Pero a eso podemos llegar. Volviendo nomás al caso de ParkSim, una vez que lo instalamos y lo probamos, una de las condiciones de uso decía que no compartía datos, pero sin embargo cuando lo metimos acá y lo abrimos, lo primero que hizo fue conectarse con la base de datos de Google, que sabemos que recolecta información. Entonces sirve para este tipo de cosas, ¿no? Esa es como una, una línea de negocios. Cuando yo diseño la aplicación, digo, bueno, y vendo estos datos, Google compra esos datos. Así es. Lo que pasa es que dentro de lo que uno puede compartir o no está el proceso de anonimización de los datos. Pero aquí no estamos hablando de una aplicación entre dos terceros como usted y yo, que a lo mejor queremos controlar nuestra flota de vehículos. Usted es el dueño de la empresa, yo soy su encargado de informática, y recurrimos a una aplicación para controlar la flota de vehículos y decidimos contar o no con Google. Eso es un escenario, pero estamos hablando de un ayuntamiento, de una municipalidad, de datos de la gente, datos que deberían estar en custodia por parte del municipio. Entonces el escenario cambia, ¿entiende? Por eso es que es importante. NetGuard es un firewall muy sencillo de instalar. La versión gratuita ya les va a servir a las personas, y bueno, pueden contactarnos y los ayudamos con la instalación, porque como les digo, una vez que esté instalado, nosotros seleccionamos quién entra, quién sale por Wi-Fi, quién sale por paquete de datos, y podemos ver en el resumen quién trató de conectarse. Esto sirve también por el tema de la privacidad de los chicos, porque
herramientas como, herramientas entre comillas, TikTok, Instagram, Facebook, por más que uno las tenga suspendido, aquí uno hace el resumen semanal y va a ver que estando suspendida, porque a veces cuando el teléfono está en comodato no las podés desinstalar, por semana intentan entre 100 y 200 veces conectarse a internet. Y vos te preguntás, ¿para qué si están suspendidas? ¿Entiendes? Claro. Entonces ese es un problema. Y otra de las cosas que me gustaría mostrarle a la gente, porque esto es algo que tenemos inteligencia artificial, mejoraron las ciberamenazas, la ciberestafa, todo, pero hay algo que la gente no termina de ayornarse y es a esto. Las contraseñas murieron. Tenemos que olvidarnos la contraseña. Si usted tiene una contraseña de 16 dígitos, 20 dígitos, no está seguro, tiene que recurrir a otros mecanismos. La contraseña es un factor de autenticación, es una primera manera para que usted demuestre que es Enrique Gamarra consumiendo un producto. Ahora les voy a mostrar lo que es el segundo factor de autenticación y cómo pueden colocarlo en WhatsApp para evitar que la cuenta sea robada. Y voy a hacer la demostración. Miren, primero voy a entrar a... Le pido retroceder la cinta. Me ¿Cómo impresiona cuando dice las contraseñas murieron. Gracias. El año antepasado tuvimos el advenimiento de una nueva tecnología desarrollada y ahora incluso ya industrializada, que es la computación cuántica. La computación tradicional se basa en ceros y unos, que obedecen al estado de la electricidad encendida o apagada. La computación cuántica, a diferencia del lenguaje binario, utiliza estados intermedios, antes del encendido, entre encendido y apagado, después del encendido. Y al tener más estados, las posibilidades de la generación de operaciones, número y demás, es exponencialmente más grande. Un grupo de científicos chinos utilizando computación cuántica logra romper el cifrado de un algoritmo que se llama RSA, que es uno de los algoritmos más usados universalmente para la protección de cosas, para encriptar, cifrar datos, lo que fuera. Estamos hablando de más de 2048 bits que hicieron pelota como si nada. Esto quiere decir que entre la inteligencia artificial y la computación cuántica, las contraseñas tradicionales van a ser un chiste. Si hoy podemos romper una contraseña de 10 dígitos, lo que antes nos hubiera costado 12 o 15 años en menos de 6 horas, imagínense lo que sería con un fierro que es capaz de hacer todo lo que puede hacer la computación cuántica. Entonces, más allá de la contraseña tradicional, que es el primer factor de autenticación, que es lo que yo sé, yo tengo que agregarle otras cosas como lo que yo tengo y lo que yo soy, que son el segundo y el tercer factor de autenticación. Y mire, voy a hacer una prueba. Yo voy a ocultar esto, voy a entrar a mi teléfono y le voy a decir, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Este es mi WhatsApp, o sea, WhatsApp de laboratorio. Le voy a decir que quiero robar el WhatsApp que tengo en este otro teléfono y le voy a decir, ajustes, cuenta, añadir cuenta. Y voy a añadir una cuenta de teléfono, que es lo que hacen los muchachos de Tacumbú. Y voy a añadir una cuenta de una persona que puedo o no saber que tiene otro factor de autenticación. Y le digo, quiero que por favor me añadas la cuenta de este número, que no es este que está en este teléfono, sino está en este otro teléfono. Okay. Voy a añadir ese número y fíjense lo que va a pasar. Me pregunta, un segundito, me pregunta si es correcto el dato, le digo que sí. Y acá automáticamente en este otro teléfono me llega el mensaje que dice, no compartas con nadie, tu código es tulano, 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 tulano. Esto quiere decir que cuando yo haga esto, yo voy a llamar al dueño de este teléfono y le voy a decir, hola señor, te estoy llamando de tal compañía, estamos registrando un problema, ¿nos podés compartir el código que te acaba de llegar? Y esa persona comparte el código. Si esta persona no tiene un doble factor de autenticación, solamente con ese código colocado acá, yo me quedo con su WhatsApp. Y en el diseño original de WhatsApp, ¿cuál es la intención de la función útil de agregar a otra cuenta? Para que usted pueda, es en realidad esta nueva versión de WhatsApp, para que usted pueda manejar dos cuentas de WhatsApp en un solo teléfono. Okay. Entonces puede enviar de una o dos cuentas. Yo incluso puedo tener un WhatsApp en blanco. Acá lo importante es el ataque. Yo le llamo, uso ingeniería social, esa persona me da su número, el código que recibe y ya está ya. Yo tengo su... Ahora, si esa persona tuviese doble factor de autenticación, por más que yo le pase ese código, no va a poder instalar el WhatsApp. ¿Y cómo se hace para obtener el doble factor de autenticación? De vuelta, vamos a WhatsApp, ténganle paciencia que es viejito, pobrecito, y le muestro desde cero. Vamos a
Abrimos WhatsApp, los 3 puntitos arriba, ajustes, cuenta, y allí en cuenta ponemos verificación en 2 pasos. Yo ya la tengo, ahora no la tengo activada, la desactivé para mostrarla, y acá le digo activar la verificación en 2 pasos. Te pide crear un PIN de 6 dígitos que pueda recordar, y ahí crea usted su PIN. Por supuesto que no sea su fecha de nacimiento, de bautismo, de matrimonio, no. Algo un poco más complicado. Y al crear esta verificación en 2 pasos, este PIN le va a pedir el correo electrónico con el que está registrado acá y ya tiene su verificación en 2 pasos. Quiere decir que si alguien intenta instalar el WhatsApp, llama para hacerle ingeniería social a usted, usted le pasa el código, va a tener que pasarle también este PIN que acaba de crear para que puedan robarle la cuenta. Y lo que quiero que la gente entienda es, todos los dispositivos, todos los programas tienen verificación en 2 pasos. La Play, Facebook, Instagram, TikTok, el televisor, todo lo que tenga contraseñas hoy tiene verificación en 2 pasos. Es la manera, una de las maneras más seguras de poder decir, voy a estar un poco más seguro, le agrego otro factor y eso va a impedir que traten de robar mi cuenta. Y por último, eso no alcanza. A ver. Y tenemos los llaveros digitales. Acá, por ejemplo, si lo pueden mostrar allá, gracias. Acá. Yo uso Google Authenticator y Microsoft Authenticator, en donde, por ejemplo, yo guardo aquí mis cuentas con biometría y en mis cuentas yo entro para loguearme. No tengo que recordar más ninguna otra contraseña. Esto me genera una contraseña tipo un token que se resetea cada X cantidad de segundos y nunca más se vuelve a repetir. Entonces, tenemos la contraseña, tenemos la verificación en 2 pasos y tenemos la biometría con llaveros digitales. Hacia ahí deberíamos de apuntar, porque la ingeniería social justamente se basa en poder cambiar la voluntad de las personas en base a desconocimiento, negligencia, apuro, susto, necesidad, lo que fuera. Y los muchachos lastimosamente se entrenan en esto y los chicos, a pesar de todo lo que creamos que son súper capos de la tecnología, siguen cayendo en estafas sencillas y así por semana tenemos entre 20 o 30 WhatsApp de chicos que son vulnerados con este método. Ahora, ¿quiere decir que con una herramienta como el Google Authenticator podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza, crear contraseñas, recordar contraseñas? Exactamente. Es un llavero digital, hay otros, hay Auti y todo. Nada es invulnerable. Hace poco vimos como KeePass y otros llaveros digitales fueron vulnerados, pero sí es una buena manera de poder tener una sola llave maestra que puede ser biométrica. Para eso sí sirve la biometría, y con esa llave maestra que es la biometría, lo que yo soy, le digo a Google Authenticator, a Microsoft Authenticator, a Auti, a KeePass, a que yo elija, quiero que estas y estas cuentas estén dentro de tu baúl. Entonces, voy a entrar a Facebook desde, no sé, viajé a Córdoba de vacaciones, una dirección IP que no conoce, perfecto, entro, genero la contraseña y sabe que soy yo porque nadie más puede tener la contraseña. Lo que pasa es que a veces la gente genera este tipo de medidas o pone el doble factor de autenticación y se olvida de primero cuál era el correo que tenía y cuál era la contraseña que tenía el correo, y ahí ya estamos en problemas. Por eso yo le digo a la gente, háganse un tiempito, tenemos todavía un par de horas de descanso, siéntense con un papelito a revisar y chequeen que en sus cuentas, sus direcciones de correo tengan ustedes el control, que esos teléfonos que están ahí sigan siendo de ustedes y si no, cámbienlos, porque los muchachos cuando encuentran un teléfono, cuando revenden un chip, lo primero que hacen hoy es como hacían antes, hurgar en esa basura física, claro. Hurgan en la basura digital a ver qué pueden sacar. Y en serio los casos están subiendo, así que la gente va a tener que capacitarse. Ingeniero, algo que me sucede muy a menudo, ahora que estoy en una era de fascinación con la inteligencia artificial que me ha permitido concreciones profesionales que me hubiesen sido de diferente proceso en otra etapa. Entonces estoy agregando servicios casi permanentemente. Ya hice una libretita aparte de cuánto estoy pagando en suscripciones y sube. Pero estoy en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? A ver a dónde me conduce esto. Y me pasa que cuando estoy en el proceso de
integrarme a una nueva aplicación como usuario, aparece Google y me dice, che, ¿querés que te registre? Vení conmigo. ¿Amigo o enemigo? Bien, muy buena pregunta. Yo le voy a contar lo que yo hago y después lo que dicen las buenas prácticas. Yo me ocupé de fortalecer todo mi ingreso a Google, porque yo pago servicios de Google y pago servicios de Microsoft y de IBM también. Entonces, como mis servicios son pagos y tengo reforzado todo lo que puedo tener reforzado, a mí no me molesta, de hecho me sirve que si voy a entrar a ChatGPT, Sora, Cloud o cualquiera de las inteligencias artificiales que están como herramienta, entra con Google, ya está, ya, terminó mi problema. Entonces, tengo un usuario menos que crear. No le voy a dar más de lo que ya le di. Exactamente. Entonces, tengo menos usuarios que crear, tengo todo administrado en un panel de control que es el de Google. Y sobre el cual yo puedo otra vez, sí, me costó muchísimo, no es nada amigable, pero yo puedo manejar las opciones de seguridad. Lo que dicen las buenas prácticas es, mantengamos una dirección de correo electrónico para las cosas personalísimas y otra dirección o par de direcciones para este tipo de suscripciones. Entonces, como la gente, sobre todo cuando damos talleres o hablamos con los padres, está aprendiendo recién a utilizar la inteligencia artificial de estas conversacionales, les sugerimos lo segundo. Créense un correíto, ¿sí? Puede ser un Gmail, un Hotmail, lo que sea. También pueden empezar a usar correo seguro, pueden usar ProtonMail, que es gratuito hasta X cantidad de gigas, que es cifrado, encriptado, todos los chiches y ya sirve para este tipo de cosas. Se van a protonmail.com, crean su correo y tienen el correo para todas esas herramientas. Porque lo fascinante de esto, me hizo acordar usted, estoy escribiendo un libro sobre la situación de los chicos en Internet y el otro día interactuó con 7 u 8 de estas inteligencias artificiales y decidí hacer algo. Decidí hablarles a 4 de ellas y contarles que yo espero que esta quinta me haga la tapa, la portada de mi libro y que me ayuden a generar el mejor prompt posible para que ella entienda lo que yo quiero que esté en la portada. Y fue un trabajo de 1 hora aproximadamente. Y tengo 12 portadas diferentes de cómo, a medida que las otras fueron entendiendo, fueron alimentando el prompt para la última, ¿no? Y yo nací en la época de la televisión en blanco y negro. Yo soy el control remoto de mi papá. Éramos en blanco y negro. Éramos. Y no dejo de asombrarme de esto, ¿entiende? Es maravilloso lo que está pasando. Ingeniero, muchísimas gracias. De verdad ha sido muy instructivo y sobre todo poder traerle a la superficie algo que nos parece que ya está, que ya es así nomás, que bueno, dejemos esto tal y cual como está. No tenemos la capacidad de pelearnos con estos gigantes y nos entregamos a riesgos que después sufrimos. Cada un año yo tengo un ataque, me hacen un ataque importante a mis redes sociales. Hace 2 años tumbaron mi cuenta de Facebook y por espejo la de Instagram. Aparentemente lograron vulnerar la cuenta, intentaron meter pornografía infantil y eso, digamos, en una fracción de segundo quedó bloqueado. Y tenía la suerte en ese entonces de que un ex compañero becario, un amigo de Hong Kong, era en ese momento director de relaciones institucionales de Facebook para China, Mongolia y Taiwán. Y recurría a él. Y bueno, él a su vez con otros compañeros de Facebook, y uno de ellos le dijo, bueno, vamos a recuperar de la siguiente manera, que cree una cuenta no Google, como diciendo, Google es vulnerable a este tipo de cosas. Y terminé comprando un servicio alemán que se llamaba Tutanota, que es violentísimo muy bueno. En lo restrictivo que es. Ahora se llama Tuta a seca, parece que les va bien y están creciendo en estos tiempos de inseguridad. Y uno se queda tan asustado en este tipo de situaciones. A veces todavía uno tiene acceso a su cuenta de Facebook y dice, bueno, ¿cómo puedo evitar? Y uno entra en una maraña de datos donde lo que uno necesita que por poco no lo encuentra o lo encuentra con mucha angustia. Mire, yo le recomiendo siempre a la gente esto, y la gente que lo ha hecho, así como bien dice usted, termina asustada. Pueden entrar a Facebook o a Instagram en la parte de configuración, seguridad, cuentas,
y den la opción de descargar mis datos. No van a borrar, van a descargar una copia de sus datos, se hacen un tereré, un matecito o un whisky y se sientan a ver los datos descargados. Se van a morir porque hay datos que le corresponden a Enrique Gamarra, en el caso suyo, que no subió usted a su cuenta, pero que descubrieron que una foto que tomaron en tal agasajo está usted, entonces esa foto pasó a ser parte de lo que es su acervo de fotografía. Y usted va descargando cosas que no se acuerda que estuvo, fotos que no se acuerda de dónde vinieron, lugares que no se acuerda cómo se fue, bueno, ellos te lo van diciendo, porque el enlace que hay con, por ejemplo, mi actividad en Google es total. Entonces yo les recomiendo que vayan y se descarguen los datos, se googleen cada tanto para buscarse y se van a asombrar. Y lo último, antes de cerrar, quisiera hacer hincapié. Este año lanzamos una campaña que se llama #TusDatosValen. Queremos que este año Paraguay pueda tener una ley de protección de datos personales. Paraguay es un país que tiene muchas malas prácticas en la protección de datos personales. Recordemos que el Congreso de la Nación, por ejemplo, no trata sus metadatos. Entonces, cuando nos mandan correos con un adjunto, PDF, Word, Excel o lo que fuera, estamos con un montón de metadatos dentro que pueden indicarnos cosas sensibles de la organizativa del Congreso. Y así como esa, hay muchísimos ejemplos de malas prácticas en el tratamiento correcto de la información. Así que #TusDatosValen, esa es nuestra campaña, y que el 2024 sea el año en que Paraguay aprobó su nueva ley de protección de datos, mientras que los hermanos chilenos hace 4 días aprobaron el nuevo marco nacional de ciberseguridad que va a impactar en toda Sudamérica. Muchísimas gracias. Despedimos así al ingeniero Miguel Ángel Gaspar, anunciando que en breve vuelve para hablar de redes sociales, ¿sí? Me parece que hay mucho para hablar, para proteger, precauciones que tenemos que tomar, cómo reaccionar en caso de un ataque determinado, qué datos proteger y en qué campo estamos manos arriba, porque la prerrogativa la tienen estos monstruos de Internet que son más grandes que muchos gobiernos. En el caso particular de Meta, Facebook o de Google, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa, amigos, y a la vuelta vamos a subirnos al ómnibus. Vamos a hablar de en qué etapa están las relaciones entre el Estado, el empresariado del transporte y la ciudadanía organizada que trata de que se hagan las cosas correctamente. A vuelta de la pausa. Estimadas amigas, estimados amigos, continuamos con esta edición dominical de El Tablero en Mega TV, esta vez dispuestos a entrar en un campo controvertido, en una lucha que debería tener mayor adherencia social colectiva, por cuanto el transporte público es un factor decisivo para demasiadas cosas, para el bienestar de la gente, para la productividad de la gente. Es por eso que a veces en experiencias de viaje vamos a otros países, sobre todo en Europa, y nos encontramos con sistemas de transporte perfectos, puntuales, limpios, ordenados, rápidos, es decir, todo el conjunto de bondades que uno querría disfrutar a nivel local. Y cuando uno pregunta por qué cuesta lo que cuesta, se encuentra con que hay una fuerte carga de subsidios, porque esos gobiernos comprenden, y la práctica y la experiencia les dice, que aquello que invierte en el subsidio regresa en impuestos y en productividad y en bienestar de la gente y en seguridad y en menor accidentalidad, en menor polución ambiental sonora, en fin, hay distintos renglones que hacen que ese subsidio al transporte sea, digamos, una inversión de múltiple beneficio.
tratar de traer esas ideas para acá y aplicarlas, de momento es una misión imposible. Vamos a conversar simultáneamente con Griselda Giudice de la organización OPAMA y con el ingeniero Juan Segalés, a quien frecuentemente consultamos cuestiones de movilidad porque esa es su especialidad. Tiene una larga vinculación con distintos proyectos y entidades de gobiernos locales y de gobierno central que manejan proyectos, de manera que su conocimiento, su mirada técnica y su conocimiento detallado de muchos procesos son siempre útiles para comprender más profundamente estos fenómenos y entender a partir de ahí cómo debemos participar como ciudadanos. Griselda, ¿cómo estás? Es domingo a la noche, domingo de Gloria. Eso me hace acordar que esta semana fue el cumpleaños de la querida Gloria Rubin, así que doblemente para mí domingo de Gloria. Buenas noches, Griselda, ¿cómo estás? Buenas noches, Quique. Buenas noches, ingeniero. Bueno, estamos por suerte un poco descansados después de estas semanas de reflexión, así que bueno, estamos con todas las energías para seguir la lucha por el transporte público eficiente, que como vos decía, tenemos ejemplos muy buenos en otros países y ojalá pronto podamos ir aplicando en Paraguay. Ingeniero Juan Segalés, buenas noches, ¿cómo está? Sí, buenas noches, Quique, buenas noches, Griselda, un gusto estar hablando con ustedes. Y bueno, no me robo más segundos, sino me parece suficiente con decir que efectivamente estos días de descanso de los cuales venimos es siempre como un momento en el año en el cual muchas cosas toman impulso. Así que adelante, yo con todo gusto voy a darles mis opiniones, mis visiones y mis análisis respecto al tema, que me parece, claro que me parece interesante. Muchísimas gracias. Vemos que en muchos intentos regulatorios de los gobiernos, en muchos temas, el gran esfuerzo es encontrar el ángulo correcto para poder sacar los datos a la superficie. Eso lleva, por ejemplo, a gobiernos que fueron los grandes sheriff antidrogas del mundo, como el caso de los Estados Unidos, hoy día a que algunos estados de la Unión Americana hayan despenalizado las drogas duras. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es que pasaron de un extremo al otro? Bueno, pasaron porque se dieron cuenta de que solamente la despenalización les va a permitir que el uso salga a la superficie y ellos puedan hacer una estimación real de la dimensión del problema, de la demografía del problema. ¿Quiénes consumen drogas duras en el estado de Oregon? Son personas de entre 25 y 40 años de edad, de entre 25 y 15, son más mujeres que hombres, empleados, desempleados, de qué condición social, etcétera, etcétera. Solamente manejando datos finos se pueden construir políticas públicas. Bueno, acá estamos en el tema de que, Griselda, todavía el funcionamiento general del sistema, sus números finos son un misterio o un secreto bien guardado entre los gremios empresariales y el Viceministerio de Transporte. Así es, Quique. Lastimosamente, este país no toma en serio la necesidad de datos en ninguna área, ¿verdad? En ninguna de las áreas. Pero el tema del transporte queda evidenciado que necesitamos con urgencia algo que venimos hablando hace años, que es el Centro de Control y Monitoreo, que han pasado varias administraciones del Viceministerio de Transporte sin que se pueda poner en funcionamiento en un 100%. ¿Y qué significa eso para nosotros y nosotras, los pasajeros y pasajeras? Significa que los datos con los que se maneja tanto la tarifa técnica, lo que significa el costo del pasaje, la cantidad de buses que circulan, la cantidad de pasajeros que suben en los buses, todo depende de los datos que vienen de las empresas privadas hasta ahora. Lastimosamente, y no es que el Estado no haya invertido dinero público para obtener sus propios datos, es que lo ha malversado, han caído en corrupción y todo esto finalmente enlentece la puesta en funcionamiento del centro de control y monitoreo, Quique, ingeniero. Sabemos que el intento de tener un centro de control y monitoreo ya ha pasado por 4 viceministros en los últimos años, quienes empezó con Brites, quien finalmente
dejó la cartera por denuncias de corrupción, pasó a querer vendernos Parsin como si fuera la solución al problema en Asunción. Y después vino el viceministro Sánchez, quien también tuvo denuncias de corrupción, a estar vinculado con una de las empresas que ganó la licitación finalmente para empezar a construir. Entonces, tenemos esas famosas puertas giratorias que en otros países están realmente prohibidas, pero que acá se dan como si fuera que no pasa nada y terminamos otra vez con los procesos amañados, con los procesos denunciados y parados, que es lo que tenemos la consecuencia actualmente, ¿verdad? No tenemos centro de control y monitoreo y dependemos de las empresas privadas. Las empresas privadas son juezas y partes, o sea, las empresas privadas nos dicen tanta cantidad de buses circulan. Claro, los datos que a ellos les convienen. Nos dicen tanta cantidad de pasajeros, los datos que les convienen para cobrar el subsidio. Entonces, ¿qué podemos hacer los pasajeros más que exigir un poco de transparencia, verdad? Ingeniero, estoy viendo que el año pasado, en septiembre, como uno de sus últimos actos administrativos, voy a pasar acá a observar lo que tengo en pantalla, Héctor, si podemos compartir. Dice, a través de la resolución 2931/23, el ex titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, no solo ratificó los incumplimientos en el contrato de 2019 para la construcción del Centro de Control y Monitoreo de Billetaje Electrónico, sino que también levantó la suspensión de otra millonaria adjudicación que realizó el Ministerio de Obras Públicas para completar el sistema. Por medio del citado documento, Seitz ordenó el levantamiento de la suspensión que pesaba sobre la adjudicación a la empresa eServices SRL, representada hasta hace poco por Gustavo Villate, actual ministro del MITIC, que fue adjudicado en diciembre del año pasado por 1.097 millones de guaraníes. Es decir, ingeniero, este es un caminar, a veces parecen caminatas circulares, pero el asunto es que se dan pasos, pero nunca se llega a este famoso centro de monitoreo que a todas luces no hay que justificar lo importante y lo esencial que es para que se pueda administrar correctamente el sistema. Sí, Quique. A ver, con respecto a la cuestión concreta de todo el devenir de lo que fue sucediendo o dejando de suceder con respecto al centro de control, ustedes ya dieron la mayoría de los datos. La última noticia que hubo, que yo recuerdo, porque estoy trabajando en otras cosas hace muchos meses, es la que acabas de mencionar. Ahora, yo me quiero referir a 3 o 4 puntos que tienen todo que ver, no mucho, sino todo que ver y son no menos importantes para que el contexto de lo que es una mejora general y mejoras en aspectos particulares del transporte público se den. En primer lugar, y lo que yo digo no es una cuestión mía, una teoría mía, todos estos puntos que voy a mencionar surgen de documentos oficiales. En primer lugar, la estructura de instituciones y como consecuencia la gobernanza es uno de los aspectos que constituyen barrera para avanzar y mejorar. Eso lo dice nuestro Plan Maestro de Transporte, que por cierto está siendo actualizado, y hablo del Plan Maestro de Transporte General País, que señala cuestiones particulares respecto a eso para la carga, para ciertas regiones y para las áreas metropolitanas. O sea, cuando digo que la estructura, y voy a explicar bien para que le quede claro a la gente, es muy importante porque si no se conocen esas cosas, o al revés, si se conocen esas cosas se puede comprender mucho mejor hacia dónde debería ir la política general en estos temas. Estructura quiere decir que, por ejemplo, en el área metropolitana, y se repite casi igual en todo el resto del país, tenemos la autonomía municipal. La autonomía municipal sucede en casi el mundo entero, con algunas pequeñas variaciones, tiene la potestad y es más, tiene la función de proveer o de organizar transporte público, ya con las distintas maneras que eso se puede dar, de manera administrativa directa, con concesiones, con integraciones parciales, etcétera. Su fin debe ser que la movilidad pública esté bien ordenada. La movilidad pública bien ordenada quiere decir estudiarla
y relacionarla con el ordenamiento urbano, que ese es otro de los temas grandes que hay que mencionar en esta lista que estoy haciendo. Si ordenamos solo uno de los dos, por más eficientes que seamos en organización del transporte o muy eficientes en planificación urbana, si no se acompañan esos dos, que son dos ciencias, que a su vez tienen cada una de ellas sus especialidades que deben estar integradas, es muy difícil que tengamos un buen resultado. Y vuelvo a lo que empecé a decir cuando mencionaba la cuestión de estructura. Tenemos entonces ese plano municipal que mencioné, que cumple, ya sabemos con qué niveles. Es insuficiente, no hay ninguna duda de que es insuficiente y que tenemos que evolucionar, pero me refiero a la manera en que los municipios conceden y funciona el transporte público. Vi hace poco una intención, al menos de la Municipalidad de Asunción, de reorganizar corredores, etcétera, con la manera que sea más eficiente. Parece buena la teoría. Pero, por encima de eso, están las cuestiones de, y voy a simplificar, el gobierno central, que en el caso del área metropolitana de Asunción tiene al viceministerio de Transporte para regular, conceder, administrar todo lo que sucede con ese transporte público, que tiene que convivir, nos guste, no nos guste, le guste al sistema o no, convive con los sistemas municipales, por lo tanto tienen que estar coordinados. Y ya sabemos que la política tiene los periodos de gobierno, tiene todo ese tipo de cosas, entonces probablemente toda esa estructura de alguna manera hay que coordinar mucho mejor. Y a continuación, no voy a volver al plan maestro transporte, que es un tema que se puede hablar muy bien y creo que te puede llevar un programa completo para entender qué aporta y cómo puede mejorar, etcétera. Me voy directamente al otro punto, que es la cuestión que realmente no es por primera vez porque hubieron antecedentes, pero sencillamente voy a hablar. El que está vigente es la encuesta de movilidad. La encuesta de movilidad no es sino una gran investigación que, por los métodos apropiados, tanto de ingeniería en transporte como toda la metodología en lo que hace a las ciencias estadísticas, investigó y arrojó unos resultados. Y esos resultados, voy a lo más directo porque se puede hablar mucho, sencillamente nos dicen cuánto, cómo, de dónde, hacia dónde, por qué y para qué se mueven los habitantes de esta área metropolitana de más de 2 millones de habitantes. Con las cuestiones del censo no estoy seguro, pero incluso superior a 2,5 millones de habitantes actualmente. Pero dentro de eso, esa encuesta nos pinta una realidad, nos entrega una foto y nos dice, hay un número de personas que o no se mueven o se mueven en un área o en un radio muy pequeño todos los días, por lo tanto eso no cuenta para la problemática de la movilidad. Y después tenemos un rango de personas que se mueven en moto propia o a alguien le busca en moto o en auto o en los servicios de plataformas y por supuesto taxis, etcétera, y el servicio público de transporte. Y estoy llegando a donde quería llegar para relacionar con la pregunta tuya y con el tema que se está conversando. Cuando en la encuesta de movilidad oficial, INE, Instituto Nacional de Estadística, estoy diciendo así porque cualquiera puede entrar a mirar eso ahora mismo, el dato nos habla de una oscilación entre, puedo cometer algún error en un 1%, pero no me voy a equivocar si digo de la siguiente manera. Entre el 18% y el 23% es el rango mínimo máximo en el cual el transporte público participa en ese mercado de la movilidad, porque es eso, esto al final se convierte, por más que está claro en el mundo entero, también es otra cosa que no es un invento mío, sino es la teoría general en el mundo. El transporte público forma parte de los servicios básicos que gobierno municipal, gobierno nacional, etcétera, tienen como misión entregar. Y en todo esos números que nos entrega la investigación, al final es un mercado de los viajes. Hay personas que se mueven 20 veces al día y hay personas que se mueven solo 1, 2 o 3. Y eso constituye un mercado. Esa suma total, ese número total de viajes. Y acabamos de decir en qué porcentaje participa en eso el sistema de transporte público que tenemos, que conste que ahí está sumado
los sistemas municipales, porque hay un transporte interno en Luque, en Asunción, en San Lorenzo, en Roque Alonso, etcétera, en los 11 municipios que forman el área, el conglomerado, que es el área metropolitana de Asunción. Entonces, esos internos, más el sistema al cual en general escucho que se refiere Opama y que se refiere las informaciones y los comentarios cotidianos, la suma es de ambos sistemas, quiere decir que el sistema metropolitano todavía menos. Entonces, ¿qué es lo primero que se puede deducir a partir de eso? De que aumentar ese share es algo que se ve muy lógico. Consecuencia de un aumento va a ser lógicamente una descongestión de la manera en que todos nos movemos y que probablemente nos saca tiempo, nos estresa, en general a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, el aumento de la cantidad de viajes que son entregados, que son satisfechos a la ciudadanía por el sistema de transporte público, es algo que se convierte en un beneficio general, y más aún desde el punto de vista de las empresas, cuando necesitan, cualquier empresa para cualquier rubro, para cualquier actividad, necesita vender más, hay que decirlo así de simple. Entonces, a mí me gustaría, o propongo que todas las veces que se toque este tema y que se entreviste a los distintos actores, se pregunte y se busque la manera o qué tipo de barreras, a pesar de que algunas ya están identificadas, existen para que eso suceda y cómo se las puede ir solucionando. Esa es una de las miradas que me parece. Bueno, por supuesto, tener datos, acabo de mencionar una fuente de datos importante, no la única. Y está claro, yo recuerdo que habían datos del centro de control, hace mucho que no investigo eso, pero lo que quiero decir es que los datos, en su momento fui viendo la evolución, eran datos bien compatibles, le daban un sustento incluso, o convertían en bien coherentes los datos que entrega la encuesta de movilidad del. Griselda, después de esta exposición extensa y circunstanciada del ingeniero Juan Segalés, llegamos a ese punto en el cual debemos coincidir en el que el problema del transporte está súper bien diagnosticado. Entonces, ¿qué es lo que falta? Ordenar, armonizar los intereses creados. Es una cuestión de dinero, como pasa en la educación, por ejemplo, que cerrar la brecha que nos lleve a una mejor educación es un salto casi cuántico de ingresos que hoy día los paraguayos no producimos, justamente porque no somos mano de obra educada. El problema del transporte público aparentemente está detalladísimo, Griselda. Entonces, a partir de ahí, ¿qué? Bueno, yo coincido con la lectura de los números del ingeniero, pero en primer lugar quiero decir, cuando él hablaba de que necesitamos apuntar a una modificación estructural, ciertamente, y la responsabilidad de que estemos en esta situación de tanta negligencia y falencias y alejada de la realidad de lo que requiere ser el servicio, es por una cuestión de voluntad política. O sea, son los gobiernos centrales y gobiernos municipales quienes deben impulsar esto. Para la gobernanza, ciertamente es responsabilidad de las autoridades. No es que, si bien nosotros como organización de pasajeros y pasajeras hemos acercado sugerencias inclusive de modificaciones estructurales que requieren el sistema de transporte público, en realidad esta es una responsabilidad de los gobiernos, poner como prioridad y colocar a la movilidad como un derecho, y además un derecho que trae consecuencias de bienestar a toda la sociedad, consecuencias económicas y sociales para toda la población. Entonces, la responsabilidad para nosotras es clarísima. La voluntad política, los sucesivos gobiernos que no han hecho nada por mejorar el sistema de transporte público de manera, digamos, inmediata, con medidas que palien un poco el pésimo servicio que recibimos, pero además como responsabilidad
Cada periodo de gobierno, tanto municipal como nacional, tienen 5 años para impulsar políticas públicas. Y es suficiente tiempo para darse cuenta y empezar a impulsar los cambios estructurales que se requieren. Hasta ahora no vemos, y por eso yo decía al principio, como solamente en la instalación efectiva de un centro de control y monitoreo ya han pasado 2 periodos y no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado porque tenemos las mismas dificultades que tiene todo el Estado paraguayo, lastimosamente, porque se ha inficionado en todos los espacios con esto que conocemos con una palabra y que los ciudadanos padecemos y sabemos muy bien, que es corrupción. Empresas de maletines, puertas giratorias, intereses más particulares empresariales que intereses para la ciudadanía. Entonces, eso como primera medida. Claramente estamos de acuerdo en que falta una modificación estructural y una gobernanza del sistema de transporte público, y es responsabilidad de las autoridades que asumen la tarea de gobernar nuestro país, ¿verdad? Ese es un trabajo. Y por eso es que tanto nosotros le reclamamos al actual viceministro de Transporte, porque evidentemente no hace su trabajo al ver todas estas falencias. Después, si vamos a analizar el resultado del INE, de la encuesta, es así mismo lo que nos debe llamar la atención y nos debe preocupar, porque es cada vez menor la cantidad de personas que usan el transporte público, pero no es por una decisión no quiero usar el transporte, es que no hay, es que las personas no encuentran una solución de movilidad en el transporte colectivo. Entonces hacen grandes esfuerzos de sacar en interminables cuotas vehículos particulares como motos y autos. Entonces, ¿qué pasa? Colapsa el tráfico. No es ninguna solución. O sea, con los ejemplos que vemos en otros países y por la inversión que hacen sus estados y gobiernos en el transporte público, es muy claro que se requiere de un sistema de transporte colectivo para que la sociedad pueda moverse de manera adecuada, digna. O sea, nosotros el desalentar el uso del transporte es una medida errada. El desalentar el uso del transporte lo que va a hacer es que vamos a colapsar en la calle todos con nuestros vehículos, y además nos condena a los que no podemos comprar vehículos particulares a padecer este pésimo servicio. O sea, es muy sencillo. Mejorar el sistema de transporte público nos beneficia a toda la población, a los que tienen vehículos, a los que tienen motos y a los que no tenemos otra opción de movilidad que no sea el transporte colectivo. Ingeniero, yo creo que la audiencia en este domingo a la noche está pudiendo ver una interesante interacción entre un punto de vista técnico de gabinete y un punto de vista de una militancia activa en pro de los reclamos de la ciudadanía, y se siente incluso en el tono de la voz de Griselda esa carga del fastidio de tantísimos años de servicios inadecuados, insuficientes y hasta costosos en función de las retribuciones que ofrece el transporte público. Pero si tuviésemos que llegar a una línea de relanzamiento de un proyecto de adecuación o mejora del sistema de transporte público, ¿hacia qué estaríamos apuntando, ingeniero Segales? ¿Hacia un sistema de saltar de buses movidos a combustible para ir a movilidad eléctrica? ¿Hablaríamos de un sistema multimodal, trenes de cercanía más ómnibus? ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar para hablar de mejorar lo que tenemos actualmente? Y le pido una respuesta breve porque estamos un poco complicados de tiempo. Perfecto, lo tengo muy claro. En primer lugar, quiero recoger un poco todas estas últimas cuestiones que fuimos lanzando, y las reúno en lo siguiente. La eficiencia del transporte es una cuestión que tiene una relación íntima, un vínculo indisoluble con resultados económicos. La calidad de vida de la población está incluida en lo que acabo de decir. Entonces, para que las metas económicas, que son una cuestión mencionada cotidianamente, es una búsqueda,
constante por la sociedad. Voy a referirme a la sociedad porque al final hay una enorme cantidad de actores económicos que interactúan con quienes en cada instante o cada momento o cada etapa les toca oficiar de autoridades. Ese conjunto, sociedad, tiene que buscar instalar la importancia del transporte, tiene que buscar elevar la importancia que históricamente tiene. Acá hay que entender que nuestro transporte viene de una historia de ser mirada hasta hace muy poco tiempo como una actividad económica más rentable. Claro que tiene que ser rentable, solo que le falta la dosis de regulación que haga que esa rentabilidad se acompañe con la cuestión buen servicio y con la cuestión coherencia con lo que sucede en el mapa de la ciudad. Bueno, podemos decir una serie de cosas, voy a satisfacer tu necesidad de que el tiempo se nos acaba, entonces voy a ir directamente a referir que tenemos varios productos muy buenos y en resumen, con alguna diferencia en la manera en que saca el resultado final, pero el enfoque genérico es el mismo. Un área metropolitana como la nuestra, con los problemas que tiene de diseño que no se pueden ya resolver muy rápidamente, con el tiempo sí se pueden minimizar, mitigar. Me refiero a el ordenamiento urbano, pero con esta realidad todos los productos coinciden en que aquí se necesitan no menos de 2 a 3, yo diría 3 servicios troncales. Servicios troncales quiere decir algún sistema, llámese Bus Rapid Transit, en el mundo entero se conoce como BRT, lo que acá se conoció como Metrobús. El nombre puede ser infeliz por la historia que tenemos acá, pero el sistema BRT es un sistema que de acuerdo a la densidad de la población en esa área geográfica puede ser la mejor solución, pero le sigue un metro y otros sistemas más rápidos. Es probable, repito, que, está demostrado en números y fundamentado, 3 sistemas de capacidades de transporte en cantidad de personas, hora y sentido parecidos a BRT o a un tren urbano. Las ventajas en el caso del concepto que se tiene para este tren, en el caso nuestro, son unas ventajas que acompañan a la capacidad. O sea, no hay, es una cuestión a discutir, no hay, puede ser un poco más, un poco menos, no es mucha la diferencia en la capacidad, pero sí hay una serie de otras cuestiones y la ventaja de poseer ya una franja ferroviaria, etc. Pero 3 troncales y 1 o 2 sistemas circulares, hay sistemas que enlazan eso, y todo eso interalimentado con un sistema de autobuses como el que tenemos, que igual debería tener un mercado fácilmente, y miren que voy a ser bien conservador, fácilmente un 50% mayor al que tiene, junto con la existencia de esos sistemas troncales de alta capacidad. Hay que mencionar que muchísimos estudios coinciden, y el principal que se hizo, que lleva varios años de cooperación del gobierno, en distintos gobiernos, el ministerio está vigente con la cooperación coreana, nos arroja algo muy interesante, no es el único, ya surge de antes, que todo eso puede ser muy bien acompañado por un servicio de transporte por agua. Estamos hablando por agua, con embarcaciones capaces de transportar entre 250 y 300 y pocos pasajeros por unidad. Eso tiene, según qué trayecto y según qué modo de operar, puede acompañar, repito, perfectamente. O sea, no hay ningún método que va a resolver solo el asunto. La solución indudablemente pasa por una combinación de sistemas, que es lo que se da en el mundo además. De momento, espero que sea clara esta respuesta y que haya aportado algo en eso. Muchísimas gracias, ingeniero Segalés. Griselda Giudice, un comentario breve de cierre, por favor. Asimismo, coincidimos con el ingeniero nuevamente, creemos que tiene que apuntarse a la construcción de esas diferentes formas de movilizarnos para mejorar el servicio. El Metrobús, que por obvias razones es como generar un trauma en la población, es necesario, el tren de cercanías es necesario, mejorar el sistema de buses también es necesario. Y no es que se tiene que descubrir la pólvora aquí, que todos estos estudios ya están y la necesidad se ve con salir a la calle.
Así que lo que nosotras esperamos es que de una vez por todas el gobierno cumpla con su rol también de representar a la ciudadanía y no solo los intereses de los empresarios del transporte. En primer lugar, tiene que aumentar la frecuencia de los buses como una medida de urgencia. O sea, el propio empresario César Ruiz Díaz admitió hace unos días que hay como una falencia de 200 buses para un servicio mínimo. Y nadie dice nada. El gobierno no se inquieta con eso y no dice qué va a hacer al respecto para mejorar esa situación. O sea, si los propios empresarios reconocen que hacen reguladas, reconocen que están poniendo en circulación 200 buses menos de lo que requerimos ahora mismo para paliar la situación y el gobierno no hace nada, queda evidenciada la complicidad que existe. Pero más allá de eso, sí es hora ya de apuntar a un sistema que mínimamente garantice la movilidad de la población. No podemos seguir en esta situación, como dije al principio, que finalmente, Quique, afecta a todos, solamente las personas que se movilizan en helicópteros, y creo que justamente son las del gobierno, no sienten el problema en la calle, porque te mueves en tu moto, te mueves en tu auto, te mueves en el transporte, sabes que hay un problema, porque todos terminamos colapsando, todos terminamos perdiendo nuestras horas de vida en la calle porque no podemos movernos, no encontramos una manera eficiente de movilizarnos y estamos obligados a hacerlo. Entonces está como normalizado, por ejemplo, que las personas que solamente viajamos en buses tenemos que movilizarnos 3 a 4 horas antes de, por ejemplo, el horario de la escuela, el horario de la universidad, el horario del trabajo. Y después normalizar que lo único que hacemos en nuestra vida de lunes a viernes es ir a trabajar o ir a estudiar, porque energías para seguir haciendo otras actividades ya no tenemos, una actividad cultural, un paseo, descansar, reunirse con amigos, salir a comer con la familia afuera, ya no es posible. Ya no es posible porque llegamos agotados después de 16 horas entre trabajo y movilidad. Lo que hace este gobierno realmente con complicidad con los empresarios del transporte es robarnos vida. Nos roban, todos los días nos roban 3 a 4 horas de vida. Y eso es gravísimo, gravísimo es. Y la ciudadanía tiene que empezar a recuperar su calidad de vida. No podemos seguir así. Muchísimas gracias. Dos visiones interesantes, en contraste en algún punto, pero con muchos factores de coincidencia también con respecto a la diagnosis, al estado de desarrollo de las cosas y a la agenda ideal que tenemos que seguir en esta materia. Parece muy simple también porque es cotidiano y pareciera que se comprende absolutamente todo, pero se necesita de paciencia, de recolección de datos para poder pasar las ideas en limpio y poder caminar todos juntos en una misma dirección, la del transporte público que merecemos. Muchas gracias a Griselda Giudice, muchas gracias al ingeniero Juan Segalés. Hacemos una pausa. En cada año que transcurre, amigos, hay interesantes traslaciones de poder. En este año vamos a ver cómo se resuelve la transición política en Uruguay. ¿Seguirá Uruguay bajo signo conservador? ¿Volverá el Frente Amplio o algún proyecto alternativo de los muchos exitosos proyectos que el progresismo tuvo en Uruguay en las últimas décadas? Pero queremos centrar nuestra mirada a esta cuestión que es muy interesante porque puede generar muchísimas
variantes. Hay elecciones en México y en Estados Unidos y queremos ofrecerles, si me ayuda Johnny, este informe. Adelante. México y Estados Unidos, relación en campaña electoral. Las últimas campañas presidenciales en Estados Unidos han acentuado de manera tajante la relación entre el país anglosajón y su vecino latino del sur, México. Al igual que prácticamente todo el mundo, la búsqueda de oportunidades y la migración se ha convertido en un problema profundo que no parece tener una solución sencilla. A ello se debe sumar que México y Estados Unidos tienen una sociedad comercial privilegiada que representa una codependencia prácticamente absoluta, amigos, indisoluble. Los dos candidatos que estarán en la boleta, Trump y Biden, ya fueron presidentes durante 4 años. Más allá de los discursos violentos o de la polarización que exige cualquier campaña electoral, hay 4 años de hechos que se pueden contrastar con las palabras, con los meros discursos. Trump impulsó en su discurso y durante su presidencia la construcción de un muro fronterizo con México, hecho que generó tensiones y controversias en la región. Aunque se trataba de un ripio campañero, dirían los mexicanos, en muchas zonas ya existía un muro mucho antes de que Trump hablara del tema. Desde principios del siglo se empezaron a construir tramos en las grandes ciudades con cruces como Tijuana o Ciudad Juárez. Se llevó a cabo el cierre de 9 puntos de tránsito desde México y una inspección exhaustiva de vehículos. Esto ocasionó grandes atascos de tráfico, quejas y pérdidas económicas, generando malestar al país que le vende cosas a Estados Unidos, que es México. Trump redefinió la naturaleza del asilo en Estados Unidos, implementó políticas que dificultaron el acceso a este beneficio, incluyendo la separación familiar, Families Belong Together como reclamo social, y la prohibición del ingreso de personas de ciertas nacionalidades. ¿Recuerdan? Todo lo que fuera de la órbita islámica. Trump planeaba realizar redadas a gran escala y deportaciones masivas de personas que vivieran en Estados Unidos sin permiso legal, restringiendo tanto la inmigración legal como ilegal. Hablemos de Biden ahora. En su primer día en el cargo, Biden detuvo casi todas las deportaciones, prometió finalizar las duras prácticas del gobierno anterior y mostrar compasión hacia los migrantes. De todas formas, esta postura se ha transformado completamente rumbo a las elecciones presidenciales en noviembre de 2024. En diciembre del año pasado, los cruces fronterizos ilegales desde México alcanzaron el registro más alto, casi 250.000 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. También durante el gobierno, Biden impuso restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera con México, exigió que los migrantes soliciten asilo en otros países antes que en Estados Unidos, lo cual fue bloqueado por un juez federal en California. Un año antes, otra vez, los presidentes Biden y López Obrador acordaron que México invertiría $1.500 millones en tecnología fronteriza inteligente en los siguientes 2 años, así como cooperación de México en temas fronterizos. 1.500 millones, ¿de dónde? El tema no fue tomado durante su presidencia, pero recientemente dijo que hay que cerrar la frontera con México. Oyeré el discurso. De esta manera, si el Congreso le otorga autoridad, Biden va a endurecer el flujo fronterizo con un conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en las décadas por venir. Hablando de 2022, López Obrador y Biden acordaron mantener políticas de control fronterizo y garantizar la plena seguridad en la frontera. Más allá de la coyuntura, históricamente México ha tenido mejor relación con presidentes republicanos que con demócratas. Mientras Trump vuelve a incluir el tema México en su agenda, como hizo en la campaña que le ganó la presidencia, el discurso se polariza entre ambos bandos, pero es obvio que la migración y la relación comercial no son problemas con una solución única o sencilla. A diferencia de anteriores campañas, el fentanilo, amigos, es el nuevo problema que preocupa en Estados Unidos. No se va a resolver deteniendo el tráfico de armas de norte a sur o las drogas, ni con muros ni expulsando migrantes. El fentanilo generó cientos de miles de muertes en los Estados Unidos y no será un tema en el que bastará hablar de desplegar militares o negociar con México. Y el discurso del odio puede escalar todavía más, como ya sucede con los discursos de Trump. En tiempos de Obama, ojo con esto, hubo más deportaciones que en los gobiernos posteriores, pero no hubo discurso de odio
aparejado a las medidas implementadas. Las declaraciones de Trump en su campaña de victoria, la migración se convirtió en el problema central y la polarización se tornó en odio hacia México. Trump decía, México no se aprovechará más de nosotros. Yo soy el constructor más grande del mundo y les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Y adivinen quién va a pagar. México va a pagar, lo dijo en mayo de 2015. Con su regreso, la elección podría convertirse en un concurso de posiciones radicales contra México, mientras Biden propone cerrar la frontera. Es decir, Biden y Trump están más o menos en la misma página. Bueno, Arizona hizo una ley de criminalización hace unos 15 años, incluso California mucho antes, pero en ningún caso dio buenos resultados, porque necesitan de los mexicanos. México y Estados Unidos siempre serán vecinos y siempre se necesitarán mutuamente. Así como México no puede subsistir en la actualidad sin el gas que le compra a Texas, Estados Unidos necesita de México para todos los procesos económicos. Se trata de procesos productivos totalmente asimilados en los que hay productos que cruzan varias veces la frontera antes de ser comercializados. No es una cuestión de aranceles o de muros, es una cuestión de integración social, no solo económica. Así que una cosa, amigos, es lo que dicen los discursos de campaña y otra cosa es el dictado de la realidad. Mucho ojo en la brecha que hay entre lo que proponen los candidatos y lo que se hace en la práctica real en esto que termina impactando en toda la cuestión migratoria, no solamente entre México y Estados Unidos. Amigos y amigas, ha sido un placer como siempre trabajar para ustedes desde Mega TV y será un placer regresar el martes próximo a las 21.